Bueno, buenos días a todos. Uniandinos y la Red Global Uniandina les da una cordial bienvenida a esta charla con expertos. Esperamos que este espacio sea de crecimiento y aprendizaje para todos. Les pedimos por favor mantener los micrófonos en modo silencio para que el audio de la transmisión sea mucho más claro y fluido para todos. Si quieren hacer preguntas, las pueden hacer a través del chat de esta sala. Y recuerden que estas charlas son grabadas y posteriormente publicadas en YouTube para consulta. Entonces, bienvenidos todos y le doy paso a Juan Caro, líder de la comunidad de Uniandinos, California. Bueno, muy buenos días para todos y tardes para los que están en la tarde. Primero que todo, me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están acompañando el día de hoy. Nos pueden responder aquí en el chat de Zoom. O si quieren quitar el micrófono y hablar también, buenísimo. Desde Londres, desde Alemania, bueno, allá ya es tarde, ya es casi incluso noche, ¿no? Me alegra tener gente por todo el mundo que va a escuchar esta charla tan interesante y va a escuchar a nuestros panelistas que son supremamente interesantes. Entonces, como dijo Connie, yo los saludo desde el nodo de Uniandinos aquí en California, y esta es nuestra versión número 13 de charlas con expertos. Estas charlas con expertos arrancaron el 1 de junio del 2023 como una iniciativa de este nodo, para poder propagar el conocimiento global con nuestra comunidad uniandina. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos en este panel sobre transformación digital, llamado Tecnología que Transforma, el poder de la innovación digital con impacto social. Y este va a ser un espacio para que podamos reflexionar más allá de lo que es tecnología y podamos hablar de lo que es realmente el impacto real, la inclusión y las condiciones que se requieren para poder generar un cambio sostenible. Quienes no me conocen, yo soy Juan David Caro, soy ingeniero industrial uniandino, egresado del 2014. Cuento con dos maestrías, una en finanzas y otra en analítica de negocios de Holt International Business School. Y tengo más de 10 años de experiencia trabajando con startups y con organizaciones en Latinoamérica, más específicamente en temas de transformación digital. Actualmente soy el COO de LifeSpheres AI. Es una plataforma que ayuda a militares activos y veteranos aquí en Estados Unidos que han sufrido de trauma mental. Y ahora, permítanme, les comparto mi pantalla porque no se las había compartido. Eh, Permítanme un momento. Listo. Ah, pum. Entonces, este soy yo. Lo que ustedes ven en pantalla es mi link de LinkedIn para cualquiera que quiera contactar, mi correo corporativo y pues el link de la empresa que estoy dirigiendo actualmente. Y siguiendo así, pues me honra acompañar en esta conversación como moderador a nuestra primer panelista, quien es María Angélica Pfeiffer. Es consultora en transformación digital con más de 20 años de experiencia, trabajando con gobiernos y empresas en América Latina. Ella es graduada también de Ingeniería Industrial del año 98 y del programa de alta gerencia de los Andes. Ella ha liderado proyectos de inteligencia artificial, analítica y cambio organizacional con un enfoque hacia el impacto social, especialmente con sectores como agua, energía y transporte. Actualmente ella trabaja como asesora y ha sido consultora con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y fue por muchos años partner en Azurian Consulting. Ella ha sido una voz clave en el diseño de estrategias digitales para el desarrollo sostenible y operabilidad de empresas del sector privado. Al igual que en mi caso, aquí está el LinkedIn de María Angélica para que puedan conectarse con ella y su correo en el caso en el que quieran hablar directamente. Nuestro segundo panelista es David Jaimes. Él es el cofundador de FinioPay, una fintech de impacto que trabaja por la inclusión financiera en América Latina.
David combina experiencias en tecnología, producto y liderazgo estratégico. También es graduado de Ingeniería Industrial en el año 2014 y ha liderado equipos de startups y escalado soluciones digitales con enfoque en microcrédito, pagos, empoderamiento económico. Y también es mentor de emprendedores y un convencido del potencial transformador de la tecnología cuando se utiliza con propósito. Entonces, al igual que con María Angélica y en mi caso, aquí está su LinkedIn para que puedan contactarse con él y su correo en el caso en el que quieran hablar más directamente con él y la página de su startup. Ya habiendo presentado a nuestros increíbles panelistas, me gustaría empezar con una serie de preguntas que me gustaría que María Angélica y David nos ayuden para entender un poco más cómo es este tema de la transformación digital y cómo, y qué va más allá de adoptar tecnología. Em, entonces quisiera empezar precisamente con eso, ¿no? Como qué podemos entender nosotros por transformación digital y qué es más allá de implementar nuevas tecnologías. Si quieres, María Angélica, puedes arrancar con tú. Listo, muchas gracias Juan por la presentación y quiero saludar a todos los que están acá presentes. Veo caras conocidas, me alegra que estén acá y espero que se lleven pues de esta charla cosas importantes. Creo que vamos a dejar mensajes súper puntuales y a todos nos van a servir estos mensajes. Entonces, a la pregunta de qué es la transformación digital, creo que es lo primero que voy a decir y no puedo dejar de decirlo porque la transformación digital ahora incluye definitivamente la inteligencia artificial. Entonces, creo que la transformación digital es una después de noviembre 30 del 2022. No sé si ustedes saben qué pasó ese día, pero públicamente se lanzó el ChatGPT. Y esto hizo en cierta medida que la tecnología empezara a ser palpada por muchas de las personas que no se relacionan con tecnología. Y digamos, es una democratización de la tecnología. Pues por lo que he visto, yo raro en una charla con mis amigos podía hablar de, ¿y cómo está tu ERP en la empresa? O, ¿y dónde tienes tus datos? ¿En la nube o en un servidor? Pero pues ahora yo hablo con mi mamá, con mis amigos, hablo con mis hijos de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, creo que esto nos va a ayudar mucho a los que trabajamos en el tema de hacer transformación digital, porque es algo que se ha vuelto mucho más cercano a todas las personas. Y lo digo porque cuando uno hace la transformación digital, para mí la transformación digital es llevar a las empresas a hacer, a tomar mejores decisiones, decisiones más informadas, a hacer sus procesos de una manera mucho más eficiente, a crear nuevos mercados, a ser más competitivo. Eso es para mí la transformación digital. Pero también para mí es un proceso holístico, que es lo que quiere decir es que cuando tú traes tecnología a la mesa o compras un software, no es comprarlo y dejarlo allí, sino que tienes que adaptar a la organización a que utilice esta tecnología y que realmente la adopte para que traiga el valor que debe generar. Entonces, tú traes tecnología, tú tienes no que traerla, sino tienes que mover un montón de botones en la organización. Entonces tienes que traer las habilidades de los usuarios, tienes que traer nuevas capacidades, tienes que hacer una sensibilización para que la tecnología no sea rechazada. Tienes que modificar los procesos porque ahora se van a hacer de manera diferente. Entonces, para mí la transformación digital es todo esto, es más un cambio organizacional y cultural en las organizaciones que en sí traer tecnología. Por ejemplo, nosotros en el BID trajimos una herramienta del LLM, que es de como un ChatGPT adentro del departamento, y después de implementarla, y la herramienta era espectacular, solo el 30% de las personas la usaban. Entonces hay que entrar a mirar por qué. Entonces que tenían miedo con la confidencialidad, no sabían hacer los prompts. Entonces a eso es que me refiero cuando hay que hacer el cambio holístico. Hay que meterse con los usuarios y hacer, digamos, una transformación más holística.
A ver, lo otro que quería decir de la transformación digital es que tiene que ser estratégica, tiene que ser parte de la estrategia de las organizaciones, así como las organizaciones dicen, en 5 años vamos a estar acá. Es, o sea, la tecnología tiene que ser ese parte de ese plan y tiene que tener un presupuesto y tiene que tener una continuidad. En los de países desarrollados más o menos invierte entre el 6 y el 7% del presupuesto es para tecnología. En América Latina y el Caribe, O ¿acaso sea, gato llegamos? sin permiso, ¿viste? Aló, por favor, el micrófono, gracias. Listo, dale. En América Latina y el Caribe, si acaso llegamos al 2% de la inversión en tecnología, y si hablamos del sector público, hablamos en mucho menos de ese 2%. Entonces, cuando hablamos del sector público, esta transformación digital es mucho más difícil porque primero se pierde continuidad en la estrategia cuando hay cambios de gobierno y segundo, los presupuestos no son suficientes y no están hechos, digamos, para gastos, sino para inversión. Entonces, digamos, hay muchos desafíos de lo que es la transformación digital y es mucho más allá de lo que es traer tecnología. Buenísimo, María Angélica. Muchísimas gracias por este aporte tan interesante y sobre esta perspectiva con organizaciones públicas tanto en Latinoamérica como alrededor del mundo. David, nos gustaría escuchar, ¿tú qué piensas acá? ¿Cómo interpretas tú el concepto de lo que es la transformación digital y cómo lo podría llevar a que es mucho más allá de la adopción en tecnología? Te escuchamos. Claro que sí, es un placer estar acá. Bueno, pues cuando la gente habla de transformación digital, casi siempre piensa es, tenemos que comprar tecnología, tenemos que comprar esto, y yo prefiero verlo de otra manera. Yo siento que transformar digitalmente es convertir una fricción en un flujo de valor continuo. Déjenme explicar esto y cómo lo vivimos en PinioPay todos los días. Primero, la mayoría de las empresas pues lanzan proyectos tecnológicos. Quiero automatizar este proceso, quiero migrar este módulo. Todo es útil, pero pues no transforma. Transformar es pasar de tareas lineales a un feedback loop, a un loop de aprendizaje, donde cada interacción genera datos y estos datos generan decisiones y estas decisiones mejoran la siguiente interacción. Un ejemplo real que vemos en FinioPay es cuando un comercio hace un pedido a través de WhatsApp. Esa transacción alimenta nuestro modelo de riesgo. El modelo automáticamente ajusta su línea de crédito y al día siguiente ese comercio puede ver su nueva línea de pago sin papeleo. Entonces eso es un sistema vivo, eso es un feedback loop. Segundo, está el obstáculo es que nunca es el software o el tipo de tecnología. Como lo estaba diciendo María Angélica, es la cultura. Un ejemplo perfecto de un problema de estos es cuando los datos están atrapados en sí. Es cuando esta información que está dentro de una organización se almacena, pero de manera aislada, en diferentes sistemas, en diferentes bases de datos, y esto no puede ser fácilmente compartido o accedido a través de diferentes departamentos. Esto hace que el algoritmo no vea el cuadro completo. Esto crea barreras para la colaboración, para la toma de decisiones, para la eficiencia general de la empresa. Un ejemplo claro acá en FinioPay es que el líder de campo, el analista de riesgo y el ingeniero de sistemas, todos se sientan juntos cada semana para ajustar los parámetros de nuestro algoritmo de crédito, para crear una confianza interna y esto lo que hace es generar más confianza externa con nuestros clientes. Y tercero, yo creo que es la prueba definitiva, como está diciendo María Angélica, que el usuario se le olvide la tecnología. Esta es la prueba de fuego. Digamos, ejemplo en Colombia. Un comerciante en Medellín nunca habla de APIs. Él solamente pregunta cuánto puede comprar, si puede comprar hoy y después pagar después, si recibe un mensaje de WhatsApp y después puede firmar con sus dedos. Ahí la tecnología desaparece y solo queda el valor.
Él no necesita saber qué es lo que pasa detrás de cámaras. Ahí la transformación digital se hace realidad. Ahí hacemos que lo complejo parezca obvio y esto exige obviamente una ayuda completa de la inteligencia artificial, de una arquitectura offline, de ciberseguridad, pero pues en el front, al frente, solo se ve fluidez. Entonces, cuando conviertes trámites en datos y datos en decisiones, primero, aceleras la economía. Ahí estos comercios venden más del 30% porque pues ya no tienen que esperar al cobrador en efectivo, ya no tienen que ir a la peor enfermedad financiera que hay en Latinoamérica, que es el gota a gota. Y por otro lado, pues ganamos fuerza, ganamos resiliencia. Si mañana el entorno cambia, pues podemos ajustar el modelo. No tenemos que ajustar miles de formularios físicos. Entonces, para concluir, la transformación digital no es solo adoptar tecnología, es diseñar un sistema vivo donde personas, procesos y datos se retroalimentan entre ellos y borramos la fricción y creamos valor. David, eso fue muy interesante. Muchísimas gracias a ti y a María Angélica. Me quedo de esta pregunta con que la idea de que cuando estamos haciendo procesos de digitalización o de transformación digital, no solamente es implementar la tecnología, sino rediseñar con un propósito. Y ese propósito tiene que ser claro con las personas, con los procesos y con los datos de las organizaciones. Entonces, ahora que ya entendemos un poco más qué es esto de transformar y que es un proceso complejo, que es un proceso transversal, donde los humanos, los operarios, son lo central de esto. Ahora la siguiente pregunta que se me ocurre es cómo podemos nosotros acelerar ese cambio. ¿Qué herramientas están disponibles hoy que puedan ayudarnos a cruzar como ese puente más rápido, mejor? Y en donde entra uno de los temas más, digamos que importantes en este momento o controversiales, mejor, que es el tema de la inteligencia artificial, que no como una moda, sino más como el fin mismo de cómo poder acelerar estos tipos de cambio. Y pues también sabemos que si lo utilizamos bien, puede ser una palanca que puede ayudarnos a multiplicar capacidades. Y si lo utilizamos mal, pues podemos generar muchos problemas y profundizar también desigualdades a nivel social. Entonces, me gustaría escuchar, empecemos contigo, David, ¿tú qué opinas de esto? Perfecto. Como tú estabas diciendo, la inteligencia artificial es muy buena y también puede ser muy mala al mismo tiempo. Por lo tanto, nosotros en Finio pensamos esto como un motor de dos tiempos. Primero, tiene que multiplicar nuestra capacidad y segundo, tiene que reducir la fricción. Si el modelo no logra ninguna de estas dos cosas, pues es solamente un amor. Entonces, en Finio, nosotros utilizamos la inteligencia artificial en tres frentes. Primero, nuestro score de confianza. Nosotros, ¿cómo podemos calificar estos comercios que no tienen un historial en el buro de crédito? ¿Cómo nosotros podemos darle una oportunidad, una inclusión financiera de verdad? Y esto lo podemos hacer posible gracias a la inteligencia artificial. Nosotros tomamos el historial de compras, la puntualidad de pago con el distribuidor, los patrones de inventario, su ritmo, y este modelo lo que hace es tomar una decisión en segundos si la tienda puede recibir 100 o 1000. Eso es como la conclusión primero del primer frente. El segundo es la detección de fraude. Nosotros buscamos comportamientos que sean raros en su ruta, ya sea por dónde está ubicado, la geolocalización, puede ser acceso desde un nuevo dispositivo. Si algo está raro, si algo se desvía, nosotros congelamos la transacción antes de que salga el camión a entregar los productos. Y tercero, es una experiencia conversacional. Nosotros creamos un copiloto, un amigo del comercio a través de WhatsApp.
Nosotros no obligamos al comercio a que se baje una nueva aplicación y tratar de empujar un nuevo hábito, sino que a través de WhatsApp, que es el principal canal de comunicación que hay en toda Latinoamérica, ahí a través de LLMs podemos guiar al tendero, podemos responder al tendero, podemos hacer educación financiera y podemos obviamente recolectar feedback. El resultado es un onboarding en menos de 3 minutos. Antes un tendero tenía que esperar al gota a gota o a los préstamos de mercado negro para obtener un crédito. Ahora, a través de un mensaje de WhatsApp, puede tener una oportunidad financiera con nosotros. Esto para estas grandes marcas de consumo masivo y estos grandes distribuidores se traduce pues en más ventas, en más datos y en una logística optimizada. Se deshacen del efectivo y esto permite que con la inteligencia artificial podamos pasar a un ciclo donde la retroalimentación era semanal a que sea en tiempo real. Esto, cuando se pone en tiempo real, las oportunidades se abren. Primero, podemos proteger nuestra cartera de créditos, podemos pronosticar inventario, podemos segmentar y hacer campañas hiperlocales y asimismo podemos crear una solución que ayuda a millones de pequeñas empresas en Latinoamérica. Pero al mismo tiempo, como estabas diciendo tú, Juan, también está el otro lado de la moneda, lo feo que puede pasar cuando la inteligencia artificial no toma en cuenta todo. Y es que también puede ampliar la brecha. Un ejemplo es el sesgo. Si los datos históricos solamente favorecen tiendas urbanas, el modelo obviamente va a penalizar a los comercios rurales. Por otro lado, la caja negra, que de pronto lo han escuchado. No se sabe cuál es el razonamiento detrás de una inteligencia artificial en muchos casos. Por lo tanto, esta caja negra genera opacidad y decisiones inexplicables y eso puede pues, perjudicar la confianza. Y por otro lado está la dependencia. Si te automatiza sin control, te puede propagar un error a miles de comercios en cuestión de minutos. Entonces, primero tenemos que utilizar datasets diversos, hacer una inclusión financiera, tratar de hacer esto sin sesgo. Nosotros entrenamos los modelos con información de todo tipo de ubicación, ya sea rural o urbano. Y acá en la parte de la caja negra que les estaba contando está el explainability, está la explicabilidad obligatoria, que cada negativa de crédito o cada solicitud de crédito venga detrás con un razonamiento, con explicando cuál fue la razón por la cual se tomó esta decisión y con esta decisión podamos volver a hacer el feedback loop, saber cuál fue el razonamiento de por qué se negó este crédito, cuáles son las razones y cómo podemos hacer esto y volverlo a meter en nuestro algoritmo y que se haga un loop de aprendizaje continuo. Entonces, en resumen, la inteligencia artificial es la autopista, está literalmente, reduce kilómetros y tiempo, pero sin carriles de seguridad se puede volver riesgosa. Entonces, nuestro principio es simple. Primero el comerciante, luego el algoritmo. Si la decisión no mejora su día, no la implementamos. Óyeme, qué interesante escuchar todo esto y cómo viven ustedes este tema de digitalización con sus clientes en el día a día desde FinUpay. Ahora me gustaría escuchar tu visión, María Angélica. Tú tienes una visión más regional, ¿no? Tú trabajas con gobiernos y entidades públicas y privadas de gran tamaño. ¿Tú cómo ves esta pregunta? Bueno, súper de acuerdo con todo lo que dijo David, porque yo creo que así sea, en el sector en que estemos, en empresas pequeñas o grandes, tenemos los mismos desafíos.
En el sector público, digamos, la inteligencia artificial viene utilizándose en todos los sectores. Eh, Puedo nombrar, pues, en educación se está utilizando muchísimo, en salud se está utilizando, en agua, en energía, en transporte. Hay millones de ejemplos de cómo se utiliza la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial en sí, o sea, acá nos podemos quedar hablando porque puede haber toda una cátedra de qué es la inteligencia artificial, pero digamos que dentro de la inteligencia artificial hay varias cosas o varias tecnologías a su vez adentro. Para mí en el sector público las tecnologías que más se utilizan son el procesamiento de lenguaje natural, que es como el primero que se utiliza, que es como la máquina pues habla el idioma, entonces cuando uno llama que lo atiende opción uno, marque tal, opción 2, marque tal, o como te hacen resúmenes de documentos, eso se está utilizando muchísimo en el sector público. La otra tecnología de inteligencia artificial que se utiliza muchísimo y creo que trae muchos beneficios muy buenos es el machine learning, que es la automatización, el aprendizaje automático. Entonces, tú tienes unas bases de datos, enseñas a la máquina, digamos, con unos modelos a tomar decisiones. Y eso es súper útil porque se utiliza, por ejemplo, para predecir desastres naturales, se puede utilizar para detectar fraude, que era lo mismo un poco de lo que hablaba, los ejemplos que daba David también. Se puede utilizar, bueno, por ejemplo, para mantenimientos preventivos en la infraestructura. Entonces, cómo ese manejo muy grande de la información te permite hacer cosas muy puntuales, educando, digamos, a los modelos y enseñándoles qué deben hacer. Lo otro que yo creo que se utiliza muchísimo es la visión por computador. Se utiliza mucho para el monitoreo y es cómo podemos educar modelos, enseñar modelos utilizando imágenes. Entonces podemos a través de las imágenes, por ejemplo, detectar el transporte público, la capacidad, si está muy ocupada, poco ocupada, porque pues te detecta personas y te puede dar indicadores para el reconocimiento facial también, para temas de seguridad, para temas de migración. Ahora todo el uso de cámaras y sensores que uno ve en las ciudades, eso con visión por computador te manda las multas a tu casa. Entonces son herramientas, fíjense que las ve uno todos los días y se usan ya hace bastantes años, muy importantes para el sector público. Y tal vez la última y la más nueva son los LLMs, que son estos lenguajes que son diferentes porque lo que hacen, y es a lo que la gente le tiene miedo, es que producen creativamente textos. Entonces tú le preguntas al ChatGPT, dígame, no sé qué, el ChatGPT hace un research, pero te está generando algo y la máquina está generando. Entonces, estos LLMs se están utilizando muchísimo y creo que van a automatizar mucho los procesos y a volver más eficientes porque te permiten generar emails, generar cartas, te permiten hacer resúmenes de documentos, cambiar los idiomas. Entonces, esta tecnología de los LLMs es también, creo que se está empezando a utilizar muchísimo en las diferentes organizaciones para hacer cuadros, presentaciones, o sea, todo lo que uno antes se demoraba toda la mañana haciéndolo, ahora un LLM de esto te los hace en un minuto. Entonces, esas son como las cosas que yo veo de inteligencia artificial que se utilizan en el sector público y ya vamos a lo que decía David, así como es una herramienta eh, tan poderosa, la inteligencia artificial es muy social también y es demasiado poderosa. Entonces trae muchos riesgos, riesgos que digamos se pueden manejar. No es que traiga riesgos y no podamos hacer nada. Trae muchos riesgos, debemos tener conciencia de estos riesgos, pero también hay herramientas que nos ayudan a manejar los riesgos. La primera, yo diría, la inteligencia artificial para mí es sinónimo de data, de información, de grandes, grandes, grandes volúmenes de información. Entonces, lo primero es tener una buena gobernanza sobre esa información.
Es decir, quién es el dueño, quién es el encargado, cuándo se crea, cuándo se destruye, de quién es la información, manejar toda la parte de privacidad de los datos y de seguridad de los datos, que es sumamente importante. Eso allí creo que es la primera medida para disminuir los riesgos. La segunda es lo que decía David de la ética. Cuando tú tienes modelos de Machine Learning, por ejemplo, tú tienes que saber, primero, qué datos estás usando y segundo, qué es lo que estás haciendo con esos datos. Entonces es entender qué modelo utiliza y no es solo saber qué modelo, sino que las personas puedan saber qué fue lo que pasó o por qué tuvo esta respuesta. Entonces poder tener como una trazabilidad y una transparencia en lo que se está haciendo con los datos y utilizar que esos datos no sesguen a poblaciones. Si tú vas a que te hagan un diagnóstico, una inteligencia artificial en una clínica, que ya hay clínicas solo que funcionan con inteligencia artificial, y tú entrenaste los modelos con datos de hombres blancos y llega una mujer indígena, o sea, no hay forma en que te den un buen diagnóstico en este caso. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de eso, de que los datos sean incluyentes y contemplen, digamos, todas las poblaciones y sean anonimizados y tengan seguridad y privacidad. Eso es, bueno, y en legislaciones podemos hablar, las legislaciones van muy lentas, las legislaciones de los gobiernos pero van muy, muy lentas y la tecnología va muy rápido. Entonces creo que es un proceso que se debe acelerar y bueno, hay unos países más avanzados con otros y pues tal vez los que estamos más atrás podemos pegarnos de lo que hacen los más avanzados para dar un salto más rápido. Bueno, eso que acabas, todo lo que acabaste de mencionar Mm. es súper importante. Me llevo de estas dos respuestas que, uno, la tecnología es supremamente poderosa, ¿cierto? Pero se tiene que utilizar de una forma responsable. Y finalmente, bueno, vamos con nuestro último bloque de preguntas que está relacionado hacia el impacto social. Entonces, me gustaría saber, y me gustaría que empezaras tú, María Angélica, ¿qué ejemplos has visto tú donde la transformación digital genere un impacto social real y bajo qué condiciones o cuáles son las condiciones que son clave para que estos impactos sucedan de una manera sostenible? Ok, bueno, voy a hablar de los impactos sociales positivos, porque yo soy pues fan de la tecnología y evangelizo, entonces los impactos positivos son impresionantes. Hay muchísimos ejemplos y quiero decir que esta inteligencia artificial no es algo que es de hace 3 años. Esto tenemos ya un siglo utilizando inteligencia artificial en cierta medida. Entonces, voy a dar dos ejemplos que son bastante, que les pueden dar como la sensación de lo que puede ser un proyecto de este tipo. El primero fue con una empresa, con NetMaps, eso es la empresa de energía, de agua y alcantarillado en la ciudad de Quito. El 40% del agua que es tratada en Latinoamérica y el Caribe, el 40% del agua que sale tratada no se factura. Entonces, todos estos costos, es mucha la cantidad, todos estos costos se traducen a la tarifa. Entonces, en la medida en que logremos detectar qué pasa con esa agua perdida, logramos bajar las tarifas y hacer un impacto pues en el bolsillo de los ciudadanos y pues también en los procesos de las compañías. Entonces, lo que se hizo fue utilizando consumos de 10 años de ciudadanos de diferentes clases entonces logramos utilizando Machine Learning, en caso utilizamos diferentes modelos hasta que llegamos a un nivel de confiabilidad como del 91%. Logramos detectar en un 30% más casos de fraude. Entonces, cuando las cuadrillas ya salían con su listado a decir, voy a revisar que estas personas hicieron o que estos comerciantes hicieron fraude, salían, digamos, mucho más
predictivo, ¿no? Encontraban en un 30% más fraudes. Esto reduce costos, esto te permite facturar más. Además, nos cambió totalmente la percepción porque el sector que pensábamos que de pronto el sector de clase más baja es el que no paga, era totalmente errado. Encontramos un montón de nuevas facts que te decían dónde estaban realmente los fraudes. Pues esto es un ejemplo súper eh, visual, es algo que se está usando y además que es escalable, lo puedes escalar, igual que lo usas para agua, lo puedes usar para energía o para cualquier otro recurso. Otro ejemplo que hicimos fue con, esto es bien bonito, y es que por ejemplo, el 90% de los accidentes de tránsito pasa en nuestros países de América Latina y el Caribe. Y se mueren muchos niños, son los que más se mueren en accidentes de tránsito y parte de esos accidentes de tránsito pasan por el mal estado de las carreteras. Pero para los gobiernos es muy difícil determinar cuáles son las carreteras más críticas, digamos, y dónde enfocar el presupuesto. Entonces tendrían que recorrerse todas las carreteras para poder hacer un inventario muy bueno de lo que pasa. Entonces nosotros diseñamos una herramienta y lo que hacías es poner una cámara en cualquier carro y esa cámara grababa las carreteras y entrenamos los modelos diciendo cómo estaba el asfalto, si tenía grietas, si tenía huecos, cómo estaba la señalización. Y ya teniendo sus modelos entrenados y con los videos que se tomaban de las carreteras, lográbamos sacar por tramos el estado de la carretera. Y eso pues es una herramienta súper potente porque sin necesidad de hacer un gasto muy, muy grande o de esperar muchos años a poder recoger toda la información en las carreteras, lo tienes rápidamente y permite a los gobiernos, a las entidades de tránsito en este caso, hacer muy bien, determinar dónde van a invertir y dónde van a hacer, o sea, dónde es más crítica las reparaciones, cómo están las señales de tránsito, las clasifican, si hay suficientes, si no, si hay líneas, no hay líneas. Y esto es otro ejemplo de un impacto social muy grande. ¿Cómo lo hicimos? Es muy importante, pues los datos son súper importantes, los datos que utilizamos y cómo se hicieron los entrenamientos de los modelos. Es muy importante que hicimos un equipo muy bien formado, o sea, no solo estaban las personas, digamos, los científicos de datos, sino que también teníamos desarrolladores de software, teníamos el equipo de legal trabajando con nosotros, teníamos a los usuarios finales, teníamos la participación de los gobiernos y digamos que todo eso nos permitió diseñar unos productos muy buenos y escalables que realmente se puedan utilizar en varios países. Y adicionalmente, pues medir el impacto, ¿no? Hay que medir cómo impacta para poderlo vender después. Cuando tú tienes datos y sabes que funciona, eso te ayuda a replicarlo en otras entidades públicas que muchas veces pues es un poco más difícil de que adopten la tecnología. Bueno, María, María Angélica, se me olvida que a ti te No, gusta que María, te llaman María tranquilo. Acá Angélica. me dicen María también. Está perfecto. Pero muchísimas gracias por compartir eso. Me gustaría escuchar, David, ¿tú qué tienes para opinar en este caso? Te recuerdo que la pregunta va enfocada hacia ejemplos de transformación digital que impacten como la parte, que tengan un impacto social real. Entonces, te quiero escuchar, David. Pues eso es precisamente la visión que tenemos en fin, generar un impacto en la inclusión financiera a millones de comercios en regiones emergentes. Literalmente ese es el objetivo. Entonces, les voy a contar un ejemplo, una historia literalmente en Colombia. Doña Gloria es la dueña de una tienda en un barrio en Medellín y hasta hace poco ella compraba inventario gracias a la peor enfermedad financiera
que existe en Latinoamérica. Los gota a gota, los paga a diario, que les cobran más del 50% mensual. Y hoy ya no están eso. Hoy puede comprar inventario y mercancía gracias a nosotros a través de un mensaje de WhatsApp y puede pagar 15 días después a 0% de interés. ¿Cuál es el resultado? Más de 38% en ventas y ya no tiene miedo de tener que recurrir al gota a gota. Eso es un impacto social tangible que nosotros hacemos en FinioPay y por el cual nos levantamos todos los días para poder hacerlo realidad y poder expandirlo en todos los países de Latinoamérica. ¿Eso qué hace? Que se genere un 20-40% más de ingreso por las tiendas, se rota más inventario, lo que le genera más ventas a nuestros clientes, que son las grandes marcas de consumo masivo, estos CPGs. ¿Y qué le da de beneficio al tender? Tenderos y comerciantes que antes eran invisibles por manejar todo en efectivo, ahora tienen una nueva identidad crediticia, tienen un nuevo pasaporte para poder acceder a comprar inventario y hacer crecer su negocio. Es un claro impacto que nosotros hacemos. Y casos globales que a mí me encantan en FinTech. Hay uno gigante en Latinoamérica que probablemente lo han escuchado, es el Pix en Brasil, que son pagos instantáneos, gratuitos, 24/7. Ya no tienen que esperar a 3 días del ACH, sino que bancarizaron 54 millones de personas, llegaron a más de 160 millones de usuarios y es prácticamente sin trámites. Entonces, los microempresarios pueden cobrar en segundos en lugar de tener que pagar con efectivo. Y el otro gigante a nivel global es UPI en India, donde se hacen 8.000 millones de transacciones por mes. Y acá obviamente las microempresas pueden vender online sin necesidad de POS, sin necesidad de un terminal o datáfono. Entonces, la lección es la misma. Cuando la fricción baja a cero, la inclusión deja de ser discurso y ya se vuelve una rutina. Y la otra parte, para que esto se pueda hacer un impacto sostenible y que pueda seguir viviendo a través del tiempo, primero se tiene que hacer un modelo de negocio obviamente positivo. Entonces, nuestra línea de pago es a 0% de interés para el tendero, para el comerciante, pero es rentable y financiado por la marca porque vende más, se deshace el efectivo, ya no tiene riesgos de manejar este efectivo y monedas y conciliaciones manuales. Entonces, el impacto y el negocio están alineados. El segundo tema es la accesibilidad. Eso tiene que ser un impacto que pueda ser utilizado por todas las personas. Entonces, ya no es una tecnología que cabe en un mensaje de 100 kilobytes, no necesita una aplicación de 100 megas, sino que utilizamos las propias bases que ellos utilizan todos los días, la propia aplicación WhatsApp, para que podamos obtener y reduzcamos la brecha. El otro tema está la alfabetización y el acompañamiento. Nosotros damos microtutoriales, microvideos de 2 minutos a través de WhatsApp y un copiloto literalmente 24/7 para solucionar dudas y acompañarlo en esta solución que quiere es promover la inclusión financiera. Y el otro tema que estaba diciendo María Angélica es la gobernanza de datos y confianza. El usuario tiene el derecho de saber cómo se usan sus datos y cómo están siendo utilizados para alimentar y mejorar el algoritmo de riesgo. Entonces, cuando las finanzas fluyen sin fricción, la comunidad prospera. Pero la ecuación solamente funciona si tenemos unidad
unidades económicas positivas, si tenemos un modelo rentable y hay una confianza de las dos partes. Eso es un impacto que escala. Doña Gloria ya lo vive en Medellín y ahora nuestro reto es replicar esto y dar una oportunidad financiera a cada comercio en Latinoamérica. Y eso pues exige soluciones sencillas, que sean inclusivas y que obviamente estén gobernadas con ética. Tecnología sin propósito es solo un costo. En cambio, con propósito y reglas claras, es el multiplicador social más potente de nuestra época. Bueno, David, me llevo de esto que acabas de decir una frase súper interesante que es la de la lección de los dos casos globales, que es cuando la fricción baja a cero o a su mínima medida posible, la inclusión deja de ser un discurso y se vuelve en rutina al final para las personas que lo necesitan. Y eso es algo que siempre deberíamos tener en el marco cuando estamos trabajando temas de transformación digital. Bueno, esas fueron las distintas preguntas que yo les tenía preparadas a ustedes, María Angélica y David. Ahorita ya nos quedan cerca de 15 minutos para poder terminar con el panel. Me gustaría que habláramos un poquito más sobre las conclusiones, lo que nos llevamos de estas grandes preguntas. Yo, por ejemplo, puedo concluir que para poder generar un impacto real, este se da es cuando la tecnología parte del problema, parte de las comunidades, parte de todo y no se impone. Y, y así se vuelve también algo rutinario para nuestros usuarios, para nuestras comunidades y no solamente una solución de código que termina transformándose en un costo para la empresa. Y con todo esto, pues podemos cerrar con unas reflexiones. Me gustaría saber, puedes empezar tú, María Angélica, cuéntame cuál es el mensaje clave que tú quieres que el público se lleve de este panel de transformación digital y del rol que juega muy importante la inteligencia artificial acá. A ver, hay ciertos puntos que son los que quiero dejar sobre la mesa. Uno es que la transformación digital es estratégica y así como decía David, tiene que tener continuidad porque va evolucionando. Tiene que haber un cambio organizacional y cultural cada vez que se haga una transformación tecnológica o digital. Tenemos que incluir a los diferentes actores en el proceso. Ahora se utiliza mucho lo de las metodologías ágiles y esto incluye que en tu equipo incluyas todos los diferentes usuarios finales, usuarios intermedios, líderes de la organización, los temas legales, que todos se reúnan continuamente para mirar cómo está haciéndose esta implementación. Otras que se mida el impacto, es muy importante decir, o sea, tú defines un problema, a veces la tecnología lo resuelve o no, pero si es la tecnología que lo resuelva, tienes que ir midiendo cómo estabas y el impacto que esa tecnología va generando, es muy importante. Otro punto importante es toda la gobernanza de los datos, con eso hay que ser muy estrictos, además hay mucha bibliografía y al final es también un poco pues digamos, es como que claro para todo el mundo, no es nada difícil, hay que hacer una gobernanza y así como en cualquier gobernanza en cualquier parte, sobre los datos también debe hacerse. Hay que mantener lo que decía David, la ética es muy importante, entonces se pueden hacer, por ejemplo, auditorías sobre los modelos, auditorías sobre los datos y mantener siempre la privacidad y la seguridad muy importante. O sea, para mí los datos es el punto clave en la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias por tu conclusión. Me gustaría escuchar, David, ¿tú qué nos puedes decir?
Yo creo que si te llevan una sola idea hoy, es que la transformación digital no empieza en la nube, sino que ya empieza en el campo, empieza en la calle. Entonces, cuando visitamos un comercio, vemos el problema en vivo. Vemos las cajas llenas de efectivo, vemos los cuadernos de inventario, vemos el fiado, vemos la ansiedad que experimentan estos dueños de negocio de no saber si habrá dinero para poder comprar inventario al siguiente día. Entonces, nuestro trabajo es no enamorarnos del algoritmo, sino es enamorarnos de resolver un problema, es de resolver esa ansiedad que sienten estos dueños de negocio. Y pues la inteligencia artificial es la mejor palanca de la historia para poder amplificar decisiones. Lo que antes le tomaba a un humano horas, la inteligencia artificial lo hace en segundos. Entonces, es elegir una inteligencia artificial con ética, con gobernanza, con todos estos pilares que estaba diciendo María Angélica, es clave para poder hacer una solución que incentive al mejoramiento humano. Eso es como, esos son de los pilares que nosotros tenemos y nuestro criterio interno en Finio. Le mejora la vida a la persona, funciona rentablemente para todos los stakeholders que están operando y que están utilizando esta solución y si generamos un ciclo continuo de datos para poder mejorar y mejorar y mejorar. Entonces, la tecnología puede ser código o puede ser puente. Nosotros elegimos que sea puente y un puente solo sirve si todos pueden cruzar, no solo los que ya estaban del lado seguro, sino que sea para todos. Me gusta mucho eso que mencionan los dos sobre el tema de la inclusión, ¿no? Esto es para trabajar temas de transformación digital. La clave es la inclusión y con la inclusión van a llegar los datos que tanto, que son tan importantes y que María Angélica le dio como tanto enfoque. Bueno, con esto se termina ya ¿no? Como las preguntas y las conclusiones que teníamos nosotros los panelistas, yo bueno, los panelistas y yo. Ahorita me gustaría escuchar preguntas por parte del público. Pueden habilitar su micrófono o escribirlas en el chat. Eh, Me gustaría escucharlos. ¿Alguien? Bueno, Yo tenía una pregunta claro, Natalia, cuéntanos. de Angélica. Digamos que ella nos comentaba como el atraso en materia de legislación y pues obviamente que como siempre somos seguidores más que pioneros, pero si de pronto nos pudiera contar en otros países cómo se ha venido, si tiene conocimiento, cómo se ha venido regulando el tema, me parecería súper interesante y muchas gracias a los panelistas y a la universidad. De verdad, súper interesante el panel. Mil gracias. Listo, es un tema súper importante. A ver, aquí yo trato de ver la legislación en dos puntos. Uno es todo el tema de los datos. Esta legislación sí está avanzada y existe en todos los países, inclusive existe en todas las organizaciones. Y habla sobre la privacidad de los datos y es lo que más está desarrollado. Esto existe. Y pues la mitad de la inteligencia artificial se basa en los datos, o sea que por ese lado estamos cubiertos. Pero por el lado de los modelos no está cubierta la legislación. Entonces, la Unión Europea es, digamos, la que más avanzada está en legislación. Ellos en el 24, creo que en septiembre o noviembre, no me acuerdo, pusieron en práctica ya su primera ley y lo que hace esta ley es dividir en riesgos estos modelos
Por ejemplo, hacer redadas de policía utilizando inteligencia artificial es súper riesgoso, eso no está permitido, entonces es un riesgo muy alto y la legislación no lo permite. Mientras que otras cosas como vender utilizando algunos modelos como lo hacen las redes sociales, pues no es tan riesgoso, digamos. Entonces hay unos riesgos y así lo hace la Unión Europea en su legislación. Estados Unidos lo que hizo fue firmar para que esta legislación avance. Entonces se está construyendo, pero no está lista. China tiene una legislación también avanzada. Está Brasil, en América Latina y el Caribe. Brasil, digamos, es quien lleva la delantera y ellos ya hicieron una legislación y han firmado, digamos, han avanzado en ciertos puntos sobre los modelos de la inteligencia artificial. Entonces, en otros países estamos más atrasados y cada vez nos atrasamos más porque esta tecnología es cada vez más rápida. O sea, aquí cada mes es como exponencial el crecimiento. Si teníamos ahora un modelo, ahora tenemos 100 modelos y cada vez la gente lo usa y es algo que va creciendo tan rápido que digamos que en temas de gobernabilidad nos estamos quedando un poquito rezagados y es comprensible porque no todas las personas en el Congreso entienden bien qué es la tecnología. Entonces es un trabajo muy largo primero para entender qué es lo que estás regulando para después poder regularlo a la vez que esto va avanzando muy rápido, además del lobby pues que hacen las grandes, digamos, empresas de tecnología. Otra pregunta, por favor. Hola, María Angélica, ¿cómo estás? Hola, Lina. De acuerdo a lo que has hablado, a mí me interesaría mucho, entonces, ¿cómo podríamos en Colombia ir a la par? O sea, si eso es tan rápido, sobre todo que trabajo con pequeños campesinos, ellos siempre están muy preocupados por la bancarización, ¿no? Y quieren pequeños créditos, pues en la parte como de agroecología, pero eso está como tan inalcanzable y tenemos un banco agrario tan atrasado que todavía está con esos vouchers todavía. Entonces, ¿cómo lograr hacer eso y que Colombia pues avance y sobre todo que el campo pues lo necesita tanto? Te agradezco mucho la respuesta, gracias. Sí, yo creo que esa es una pregunta más para David. Yo voy a decirles que Colombia no en América Latina y el Caribe es de los países más avanzados. Siempre está liderando en los temas de tecnología, entonces no estamos mal, pero sí vamos lento. Pero tal vez David te puede hablar más del tema puntual del sector agrario del que hablas, Lina. Precisamente, Lina, esa es la razón que existen las fintech, para poder desarrollar negocio en sectores que la banca tradicional no puede generar una solución sostenible. Por lo tanto, están las agrotech. Entonces, agrotech para darle al campo soluciones de financiación y hacer inclusión financiera. Estudiamos el campo, para qué es el objetivo del crédito y así se hace un estudio especializado para dar una oportunidad de crédito. Entonces, no es solo mirar a la banca tradicional, porque la banca tradicional, como tú lo estabas diciendo, no genera la oferta necesaria para la demanda de hoy en día. Por lo tanto, hay nuevas soluciones que existen en el mercado, como las fintech, que hacen atender a nuevos sectores de la economía que se están quedando por detrás, pero que necesitan una oportunidad financiera. Yo Y quisiera con ese tema que estás hablando, me disculpa, interrumpo, la parte de lo que son las microempresas, normalmente las entidades financieras tradicionales las ahorcan, las aprietan, al que no tiene pues se le da más caro, lo que termina diciendo que terminan pues totalmente reventados con las tasas y con la falta de, em, más que acceso porque les prestan a precios carísimos, terminan tuteando mucha empresa pequeña y termina cerrando o terminan acabándoles absolutamente hasta con el más mínimo deseo de ser empresarios. Las microempresas
en la ciudad tienen acceso también a estos servicios que puedan tener unas financiaciones como aterrizadas al tamaño de las empresas? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, Olga. Precisamente hay fintechs que están especializadas en cada sector de la economía. Como estaba diciendo, en agro, ellos estudian cuál es el objetivo para el capital de trabajo. En Finio, nosotros estudiamos el comportamiento transaccional que tienen con estas grandes marcas de consumo masivo, el comportamiento de pagos en efectivo que no está en los buros de crédito. Y eso nos permite a nosotros hacer inclusión financiera de verdad para poder darle una oportunidad. Para las Entonces, empresas que trabajan con las grandes superficies, que son los que más los ahorcan, porque las micros que trabajan con grandes superficies todas terminan toteadas. no, precisamente nosotros damos la línea de pago a 0% de interés. Entonces, Perdóname, ¿cómo me contacto y contigo? Porque tengo varias empresas que asesoro y que están... perfecto. Me puedes hablar entonces a través de el mail que estaba acá, creo que lo pusieron en el chat y toteadas, podemos que ya me hablar expliqué, decirles más cómo a hacer. detalle. Listo. Y lo otro es que hay No países lo vi, con pero tasa déjame, de usura gracias. Ujú. y hay países sin tasa de usura. Y en los dos, digamos acá en México no tenemos tasa de usura y acá las personas pueden prestar a más del 150%. Y esa es la única oportunidad que tienen para poder sacar adelante un negocio. Entonces, como estaba diciendo María Angélica, que sean soluciones rentables, con ética, con gobernanza, que puedan promover la inclusión y no crear más sesgo. A mí me gustaría leer una pregunta que tenemos en el chat. Escribió Andrés Campo y es para ti, David. Dice que le gustaría saber más sobre cómo es que Finio se financia, ya que tú hablas del 0% de interés para los créditos de las tiendas con las que trabajas, de los sí, comerciantes con los que trabajas. Y esa sería ya la última pregunta que tenemos para esta sesión. Perfecto. Nosotros somos un modelo de negocio transaccional. Nosotros monetizamos por un descuento por todas las transacciones que se hagan dentro de nuestra plataforma. Entonces, ahí es donde nosotros obtenemos ese spread para generar un negocio rentable y sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nosotros le damos la línea de pago a 0% de interés, incrementamos las ventas para nuestros aliados y a través de ese descuento que se hace en nuestra plataforma, nosotros tenemos un modelo rentable. Y bueno, ya para cerrar este evento, y después de todas estas grandiosas preguntas que hemos tenido por parte de todos los asistentes, me gustaría también agradecerle a nuestros dos panelistas por el tiempo que nos han dado hoy, por la dedicación de preparar esta charla y poder compartir todas las experiencias que han tenido y todos los conocimientos que tienen sobre este tema que es tan importante, y también por todo lo que nos enseñaron el día de hoy, de cómo poder abordar más eficientemente estos procesos de transformación digital en la región. Y de igual forma, pues les quiero agradecer a todos ustedes, los asistentes, a los que se conectaron. Llegamos a ser 47 participantes el día de hoy. Gracias por escucharnos y pues esperamos que hayan aprendido cosas interesantes, tanto de María Angélica como de David, dos personas supremamente interesantes y expertas en el tema.